vamos a ver el enfisema subcutáneo. En enfisema subcutáneo entonces vamos a tener aire en el tejido subcutáneo. Entonces aire en el tejido subcutáneo. Y generalmente esto se va a dar, digamos, por una extensión de un neumotórax. Entonces, por una extensión del neumotórax. Digamos, es tanta la fuerza del neumotórax que el aire se está pasando al mediastino, se está pasando al tejido subcutáneo. Entonces tenemos, aquí está la tráquea, aquí están los bronquios, aquí está el pulmón, y recordemos que tenemos pleura visceral, esta es la pleura visceral, y esta es la pleura parietal, pleura visceral, que es la que está en contacto con, la pared torácica. Entonces, si tenemos un enfisema subcutáneo, generalmente esto es porque tenemos ruptura ya sea o de la tráquea o de los bronquios. Entonces, dicho de otra manera, es como si tuviéramos una fístula broncopleural. ¿Por qué broncopleural? Porque aquí tenemos los bronquios, aquí están los bronquios, se divide en bronquio primario, secundario, terciario, bronquiolos, y así se va dividiendo, se divide, y digamos aquí tenemos una rama, y si aquí tenemos una fístula, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un bronquio, que pues obviamente que le está llegando al bronquio, el bronquio tiene aire, aquí entra el aire por la tráquea, entra aquí, se va al bronquio primario derecho, y aquí se van las ramas del bronquio, y que tenemos aquí una salida, porque tenemos aquí una comunicación entre el espacio pleural y aquí el bronquio. Y digamos, tenemos una ruptura del bronquio, entonces lo voy a poner así. Digamos, esta es una rama del bronquio y tenemos ruptura. ¿Qué va a pasar si tenemos ruptura? ¿Qué va a pasar con el aire? Se va a salir del bronquio. Y si el aire se sale del bronquio y entra aquí al espacio pleural, ¿cómo se llama esto? Una, esto se llama neumotórax, y otra, pues no es nada más que el aire esté aquí entre las dos pleuras, sino que se va a quedar aquí en el mediastino. Vamos a tener aire en el tejido subcutáneo. Entonces, bueno, aire en el mediastino. Entonces, esto es enfisema subcutáneo y generalmente se da por una ruptura o de la tráquea o de los bronquios. Y dicho de otra manera, esta es una fístula broncopleural. Una fístula broncopleural porque tenemos aquí el bronquio y aquí tenemos ruptura de la pleura. O tenemos comunicación entre el espacio pleural y aquí la ruptura del bronquio. Entonces, esta es la patofisiología. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento. Entonces, esto depende de que si tenemos un enfisema subcutáneo menor o enfisema subcutáneo mayor. Si es enfisema subcutáneo menor, el tratamiento es o no hacemos nada, entonces no hay tratamiento, o si es enfisema mayor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para diagnosticar si es enfisema mayor, lo que tenemos que hacer es inserción de un tubo torácico. Entonces, para enfisema subcutáneo menor, o no damos tratamiento o ponemos un tubo torácico. Y si al poner el tubo torácico, el paciente ya pasaron 48, 72 horas y el paciente no mejora, esto es porque seguimos teniendo salida del aire. ¿Y por qué seguimos teniendo salida del aire? Porque tuvimos ruptura de una estructura mayor. ¿Cuál es una estructura mayor? La tráquea o el bronquio. Entonces, paciente que viene con enfisema subcutáneo mayor, ¿cómo diagnosticamos enfisema subcutáneo mayor? Esto es que no hay mejoría. No hay mejoría de 48 a 72 horas. 48 a 72 horas después de que hicimos la inserción del tubo torácico. ¿Y cómo diagnosticamos o a qué nos referimos cuando decimos que no hay mejoría? Nos referimos a dos cosas. Una, que sigue pasando el aire por aquí, por la fístula broncopleural. Entonces sigue habiendo, digamos, derrame de aire. Y la otra, cuando el paciente expira, cuando el paciente inspira, el tórax no se expande, o el pulmón, el tórax no se expande, o cuando menos uno de los pulmones del lado en el que haya pasado. Entonces el tórax no se expande o no se expande el pulmón.
si esto sucede 48 a 72 horas, o digamos, si esto sigue pasando 48 a 72 horas después de que el paciente lo ingresamos al hospital por la dificultad respiratoria, y pues porque tiene burbujas en el mediastino, burbujas de aire. Si después de 48 a 72 horas, después de la inserción del tubo, que es en el momento en el que diagnosticamos al paciente, el paciente no mejora, o sea, sigue con derrame de aire y sigue con que el pulmón no se expande después de que el paciente inspira, entonces eso es que el paciente no ha mejorado. Y si no ha mejorado en 48 a 72 horas, esto es porque tenemos un derrame de aire masivo, mayor. ¿Por qué va a ser un derrame de aire masivo o mayor? Porque hubo ruptura de la tráquea o de los bronquios. Entonces vamos a poner lo mismo pero de este lado. Entonces aquí tenemos igual el bronquio que se divide en un montón de ramas, ramas. Y digamos, aquí está la pleura visceral, y aquí está la pleura parietal. ¿Qué pasa si tenemos una fístula broncopleural? Entonces, digamos, se rompe el bronquio. Entonces aquí tenemos ruptura de uno de los bronquios y también tuvimos ruptura de la pleura. ¿Qué está pasando? El aire va a pasar de aquí de la tráquea a las ramas del bronquio y va a terminar aquí. Entonces el aire va a pasar aquí, por eso decimos derrame de aire. Y no es nada más que entre aquí al espacio pleural, sino que va a estar también aquí en el mediastino. Aquí en el mediastino va a estar el aire, vamos a tener burbujas de aire. Entonces, si es un enfisema subcutáneo mayor, ¿cómo vamos a diagnosticar que es un enfisema subcutáneo mayor? Si al hacer la incisión del tubo, el paciente no mejora 48 a 72 horas después. ¿Y a qué nos referimos con que no mejore? Con que el pulmón no se expanda después de que el paciente inspire y con que sigamos viendo que tenemos derrame de aire. ¿Y por qué vamos a tener derrame de aire? Porque fue una fístula broncopleural mayor. Fue un derrame mayor, porque tenemos un derrame mayor de aire, porque hubo daño o hubo ruptura de la tráquea o del bronquio. Entonces hubo ruptura de la tráquea, ruptura de la tráquea o ruptura del bronquio. Entonces, ¿qué pasa con el aire? El aire se está escapando por aquí y vamos a tener aire aquí en el mediastino, aire aquí en el tórax. Entonces, por eso, si el paciente no mejora 48 a 72 horas después de la inserción del tubo, es porque tenemos ruptura de una estructura mayor, como es la tráquea o el bronquio. Recordemos, como siempre, la inserción del tubo se hace siempre en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior. Siempre, inserción del tubo torácico es en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior. En su paciente que viene con enfisema subcutáneo, porque se ve el enfisema subcutáneo por ruptura generalmente, si es un enfisema subcutáneo mayor, es por ruptura de la tráquea o ruptura del bronquio. Esto hace una fístula broncopleural y vamos a tener aire aquí. Si el paciente no mejora 48 a 72 horas después de que hicimos inserción del tubo torácico en el quinto espacio intercostal y línea axilar anterior, entonces el paciente tuvo ruptura de la tráquea o del bronquio. ¿Cómo diagnosticamos que no ha mejorado en 48 a 72 horas? Con que sigamos viendo derrame de aire y con que el paciente no expanda el pulmón después de hacer una inspiración. Nos vemos en el siguiente video.